¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores del día de hoy que tiene que ver con muchas de las repercusiones que tuvo el programa anterior. Cuando quisimos y intentamos hacer un debate, se generaron algunas polémicas. Más allá de eso, lo cierto es que, bueno, bienvenida esa repercusión, gracias a todos aquellos medios que nos levantaron y que no nos nombraron. También tenemos miserias en nuestros medios locales, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros vamos a dar comienzo el programa del día de hoy con unas palabras que por ahí tienen que ver con lo que se habló la semana pasada. Hay intención de RIGI o nuevo RIGI, implementación de RIGI en algunos municipios, pero en el mientras tanto, dentro del Congreso Nacional, a esta hora se está debatiendo un super RIGI. O sea que pareciera que una de las metodologías del gobierno tiene que ver con esa práctica. ¿Es buena? ¿Es mala? Vaya uno a saber. Por lo pronto, los perjudicados de esta situación, sin lugar a duda, tienen que ver con muchos laburantes. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Para dar comienzo y para que se entienda un poquito más esta idea de achique, de reestructuración, de RIGI y de todas las desregulaciones que promete el gobierno, vamos a ver un bloque de Economía de Quincho, que es un programa de streaming en donde estaba el superhombre o el hombre que se dedica a desregular. Estoy hablando ni más ni menos que Federico Sturzenegger. Lo escuchamos y comenzamos el programa del día de hoy. Toda regulación es una barrera de entrada, es un costo fijo, y muchas veces esos costos fijos para una empresa grande es fácil de transitar porque ya tienen sus abogados, ya tienen sus contadores. Pero para la pyme o para el emprendedor, para el que está empezando, es una barrera de entrada muchas veces infranqueable, ¿no? Por eso yo digo que la agenda de regulación es eminentemente pro pyme, es eminentemente pro emprendedor, porque son las empresas, bueno, cuando un emprendedor arranca es chico por definición, pero es absolutamente un elemento central de un ecosistema rico donde las estructuras de producción se desafían y es lo que permite el crecimiento. Bueno, y también, por supuesto, es la mejor agenda anticorrupción que uno puede tener, porque cada trámite es una oportunidad para la corrupción. Así que no, hemos avanzado mucho. Obviamente ese avance se da porque tenemos un presidente con una convicción inquebrantable que apoya mucho, que nos sostiene y, como yo a veces digo, él como que va limpiando el camino por delante nuestro, permitiendo que el resto del equipo pueda avanzar. Así que nada, creo que hemos avanzado mucho, falta mucho todavía, pero el avance es muy sólido. Bueno, como lo decíamos al comienzo, ahí escuchábamos al hombre bastante clarito y me parece que la senda que implementó el gobierno es la que sigue su curso y pareciera que hay otra parte de la sociedad que, no digo que no esté de acuerdo, me parece que no la está pasando tan bien, al menos de la forma que el propio Sturzenegger manifiesta. Me acompañan en este bloque Ariel Colia, a mi izquierda es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero, y Pablo García, que es secretario general de ATE de San Martín. A ver, obviamente ambos van a hablar, antes que nada, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Obviamente ambos van a hablar de la temática o del problema que están pasando hoy todos los laburantes, y en particular los del Estado y también algunos municipales. Pero vamos a comenzar con Ariel, que en definitiva la semana pasada, con ese programa de repercusión en donde estuvieron 2 concejales de ese distrito, uno de ellos se manejó de manera despectiva hacia los laburantes municipales. Ariel, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches, un placer estar acá. Y bueno, lamentablemente tenemos que hablar de ese momento donde se discriminó al trabajador, en este caso el trabajador municipal. Igual lo que te voy a pedir, por favor, es que lo que no quiero ni siquiera nombrarlo porque no lo tenemos que subir al ring, porque está necesitando un manejo político, necesita una ayuda, porque se acercan las elecciones. Y no merece ni el nombre. Si querés hablar,
de él habla como el payaso firulete de 3 de febrero. Yo lo que Te quiero... pido disculpas, yo sé que te incomoda esto. No, por favor, pero no. para mí, un hombre que discrimina a los trabajadores, ojalá fuera un payaso, porque ahora discrimino yo al payaso. No, bueno, lo que sí amerita es que me cuentes un poco cuál es la situación de los laburantes municipales y A ver. por dónde están atravesando. Primero de todo, arranquemos que no sabe lo que es un trabajador municipal, porque no sabe que nosotros éramos la higiene urbana, nosotros éramos la recolección de residuos, nosotros hacíamos los asfaltos, nosotros éramos hospitales, nosotros manejábamos todo, los trabajadores municipales. El hombre no sabe de la historia de los trabajadores municipales. El hombre no sabe que en pandemia muchos municipales murieron, porque los municipales trabajaban, Estaban los hospitales de campaña, estaban las ambulancias, estaba vial, estaba seguridad. Y muchos municipales fallecieron, dieron el máximo. Pero no termina ahí. Lamentablemente también hay que reconocer que muchos compañeros municipales llevaron esa maldita enfermedad a su casa. Y muchos perdieron a sus hijos, muchos perdieron a su mujer. Entonces, me disgusta cuando un payaso viene y habla de los trabajadores y dice que son administración de fulano o mengano. Acá no hay administración, Curto, acá no, acá son trabajadores, y si son de una administración, son de una administración municipal. De hecho, vos no estabas en la administración de Curto, ¿no? No, yo vengo de la anterior, entonces en cualquier momento lo va a nombrar a manga. Era secretario general durante la administración de Curto, ¿no? No, yo en la administración de Curto era jefe de departamento de la parte de lo que hoy sería fiscalización y control. Ahora vamos a seguir con vos. Antes que nada, Pablo, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. No, gracias por la invitación. A ver, contame un poco, el gremio al que vos representás, ATE, que además también tiene injerencia dentro del municipio de San Martín, no la está pasando bien, ¿no?, con este gobierno, porque hay distintas situaciones, sin ir más lejos, acá estamos cerca del INTI también, ¿no?, que ustedes representan. ¿Es un mal momento para los laburantes del Estado? Y mirá, desde el primer día de este gobierno, los trabajadores estatales la estamos pasando muy mal, porque vienen a destruir el Estado. El presidente dijo que era el topo que venía a destruir el Estado. Él se declaró enemigo de los trabajadores. Creo que pasa más o menos lo mismo con tu municipio, ¿no? Nosotros a nivel nacional estamos muy perjudicados, tenemos más de 60.000 trabajadores despedidos, familias, más de 60.000 familias despedidas, tenemos más de 350.000 cuentas sueldo menos, o sea, quiere decir que hay más de 350.000 compañeros que perdieron el trabajo, no tan solo estatales, sino también en el orden privado. Entonces estamos en una situación muy, muy complicada, pero bueno, nuestro secretario general a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, es el dirigente gremial número 1 opositor a este gobierno, porque es la cara visible del movimiento obrero en ponerle un freno y también lo desafía al gobierno, a los ministros, a sus ministras, porque vienen por el Estado Nacional. Más allá de ese desafío que vos planteás que tiene el secretario general, ¿vos crees que el gobierno escucha este reclamo o sigue adelante con su política de despedir gente? Es una excusa el tema de despedir, porque por un lado despiden para achicar gasto, por el déficit cero, y por otro lado le sintieron el gustito al Estado porque están nombrando un montón de trabajadores en el Estado Nacional. Así que el tema es que él es enemigo de los trabajadores antes de que él asumiera. ¿Hay trabajadores de primera y de segunda, Ariel? Lamentablemente sí. A ver, la discriminación sigue avanzando, porque en muchos casos el sueldo es discriminación. Porque si nosotros tenemos que hablar de la ley dice que el contratado puede ocupar un puesto en el municipio, pero en realidad, de acuerdo al artículo
111 de la 14656 dice que los sueldos tienen que ser parecidos, similares. Y en realidad no, hay en algunos casos nos triplican, nos cuatriplican los salarios. Y otra cosa más que hoy andamos necesitando, que ya lo hemos pedido, es la efectivización para poderle dar seguridad laboral a los compañeros municipales, porque si no, nos pasa exactamente lo que le está pasando a él, en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. En realidad, quieren hacer desaparecer el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Quieren hacer desaparecer la carrera. ¿Ellos qué quieren? Ellos quieren tener monotributistas o mensualizados, contratados, como quiera decirle. ¿Para qué? Porque vos fíjate, está la 14656, artículo 118. Por razones de servicio, te cortan el contrato. Entonces, por mal aliento, te cortan el contrato. No podés hacer nada con los contratados. Y el monotributista, no facture más porque no necesito más de vos. Eso necesita. De esta forma, ¿qué hacen? Destruyen los estados. Es un camino sin salida, ¿no? En definitiva. Uno lo ve desde afuera, también puede ser el trasfondo de terminar con el reclamo gremial. ¿Lo ven ustedes también a eso? O al menos con todo lo que tiene que ver con el gremio, ¿no? O con la reforma laboral pretenden eso, que los trabajadores no tengan ningún tipo de derechos. O sea, aparte con falsa... o sea, vos fíjate que hablaban del negocio del juicio. No, los juicios laborales no son estadísticas. No, si es más, 3%. Si había algún juicio laboral, era porque el patrón lo tenía en negro. Por eso vos le haces juicio. Si no, el trabajador no consigue un laburo para hacerle juicio al empresario. El trabajador quiere proyectar, el trabajador quiere formar una familia, quiere tener un futuro, un norte, no a vivir de juicio. Eso es una atroz mentira. A ver, vos hablabas recién de la reforma laboral, ¿no es cierto? Sí. La reforma laboral pasó a ser tal a partir del apoyo de muchos hombres vinculados al peronismo, no solo, no digo de la provincia de Buenos Aires, pero sí en gran parte de otras provincias del interior. ¿Cómo se explica eso, digamos? No son peronistas. Yo como peronista te tengo que decir que un legislador que vota en contra de un trabajador y entró por el peronismo no es peronista, es un infiltrado. Entonces me parece que nobleza obliga, yo soy peronista y lo digo con mucho orgullo, vamos a tener que mirar un poco para adentro y corregir a algunos compañeros que se confundieron, que no son necesariamente compañeros. ¿Y en qué consiste esa corrección? Al furgón de cola. Te equivocaste, anda al furgón de cola. Pensé que era un cocorrón. Bueno. No, los chirlos, y un chirlo también. Vuelve Pichetto, y flaco, te mandaste un montón de macana, para no decir otras cosas, ¿no? Le votaste todas las leyes. Esto me hace acordar en el macrismo cuando hablaban de la oposición responsable, ¿no? Y le votaban todas las leyes. Que ahí es donde nace el ocaso de la Argentina con el gobierno de Macri, porque ahí es donde nos empezamos a endeudar y hoy es el resultado que tenemos. Esto es peor que Macri. Mirá lo que estamos diciendo, ¿no? Que este gobierno es peor que Macri. O sea, a ver, te quiero escuchar a vos porque vos estás en otro... Sí, pero... ideológicamente, digo, ¿no? No, sí, ideológicamente estamos... A ver, en la política partidaria quizás él está de un lado y yo del otro. En la política gremial, los dos tenemos dos visiones diferentes, pero apuntamos al mismo lugar. Quizá él más a la derecha o a la izquierda, yo más a la derecha, pero nuestra visión es el beneficio del trabajador. Siempre. O sea, bueno, pero está bien, yo no le digo nada nuevo si le digo que el gremialismo está en discusión para parte de la sociedad, digamos. Igual te quería hacer un comentario que, a ver, por ahí él lo recuerda. A nosotros nos hicieron la reforma laboral.
a los trabajadores municipales, porque, a ver, a nosotros nos echan y no nos pagan un peso. A nosotros nos sacaron el 4% de la antigüedad y lo pasaron al 1%. A nosotros nos sacaron las vacaciones. Nosotros teníamos vacaciones, se contaban días hábiles y lo hicieron corrido en ese momento. ¿Quién lo hizo? De gobernador estaba el señor Duhalde. Pero en eso no podemos negar que también teníamos de secretario general de la Federación y la Confederación al señor Atanasov, que fue después, estuvo con Duhalde y fue el vocero presidencial. No, nadie resiste un archivo. Pero no, pero lamentablemente es así, pero todavía no terminamos. A ver. Pero para que te digo la diferencia que tenemos por ahí. No, ideológica sí, bueno, yo soy peronista. Sí, no, pero apuntamos al mismo lugar. Nosotros estamos en defensa de los derechos profesionales de los trabajadores y ahí no hay distinción política. Pero te quería comentar algo. Nosotros en San Martín firmamos un convenio colectivo de trabajo, donde y es un convenio superador. La antigüedad está absorbida, o sea, y tenemos una serie de beneficios que antes no lo tenían los trabajadores. Primero discutimos el estatuto y después firmamos un convenio colectivo de trabajo, que vos lo sabés bien, que en la provincia de Buenos Aires son muy pocos los distritos que tienen convenio colectivo de trabajo. Y ahora estamos cerrando el anexo de salud para que los compañeros que trabajan en esa área tengan tengan también y nosotros ahora tenemos paritaria, creo que la semana que viene, y sale el decreto donde empezamos. Nosotros tenemos la COPIAR, que es la comisión donde interpreta el convenio permanentemente, donde hacemos mejoras. La semana que viene sale el decreto, que nosotros lo discutimos en la comisión COPIAR, con un montón de beneficios que van a tener los compañeros municipales, que va a contramano del gobierno nacional. Vos fíjate que en el gobierno nacional están firmando la reforma laboral para cagar al trabajador, y nosotros en San Martín estamos trabajando y teniendo más conquistas laborales para los compañeros. O sea, de los días hábiles, de los días corridos, pasamos a días hábiles. Los compañeros, creo que es el artículo 91, que es que tienen 3 días al año de ausente con aviso, lo pasamos a 5. Aquellos compañeros que tienen algún familiar detenido tienen un día al mes para que puedan ir a visitarlo, y hay 3 o 4 artículos más que tienen que ver con... También es una de las... Se lo critica mucho a San Martín porque es una de las plantas que más personal tiene, digamos, por la cantidad, o sea, se saca en virtud de la población de cada distrito la cantidad de empleados. ¿Esto es así? No sé cuánto. 4.000, alrededor de 4.000 dicen. Si alrededor de 4.000 me dicen acá. Sí, no, es más de 4.000. Es más de 4.000. Y no, pero están bien distribuidos. O sea, nosotros cuanto más trabajadores haya, mejor. O sea, no vamos a lo que sí se está complicando, porque todos los municipios están recaudando mucho menos. Y los municipios funcionan en base a la recaudación, pero también está la voluntad política de discutir salario o no. ¿Cuál es el sueldo promedio en San Martín? El inicial, el que recién, la categoría más baja, 6.70. ¿En el caso de 3 de febrero? Ellos, en el caso de 3 de febrero tiene jornales de 30 horas. Menos horas que la de... Menos horas que San Martín. Pero nosotros, si vamos al jornal de 45, estaríamos también en los 600 y pico. Pero los que tienen jornales de 30 están en 400. De todas maneras, 600, 400 no deja... es un sueldo, digamos... No alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, digamos, ¿no? Reconozcamos algo. Administramos miseria. Todos los trabajadores municipales del país administran miseria, lamentablemente. Por eso, a ver, hemos tenido la oportunidad de armar una federación
en las cuales estamos hablando con la Confederación para tratar de ver si podemos unir a lo que son todas, porque somos el gremio más importante, sin ánimo por favor de ofender ni nada, somos el gremio más importante. Nosotros del norte al sur, del este al oeste, tenemos municipalidades en todos los pueblos, todas las comunas, todo lo que quiera. Entonces muchos lo toman como una utopía, pero si nosotros uniéramos fuerza, seríamos uno. Bueno, ayer asistí a una reunión en donde se hablaba de la autonomía municipal, digamos, ¿no? Cosa que está en discusión a partir de las elecciones próximas, en donde se está debatiendo, digamos, todo lo que tiene que ver con forma, ¿no? Si no hubiese habido un 118% de devaluación, del dólar a 900 y pico a 1430, con una inflación los primeros meses exorbitantes, con los aumentos despiadados de los servicios, el combustible y la comida, sería muy distinto el sistema económico de los trabajadores, porque también, o sea, en el orden nacional nosotros venimos prácticamente congelados los sueldos desde que asumió Milei. En el orden municipal, bueno, se va discutiendo paritaria mes a mes, cada 2 meses, como nos pongamos de acuerdo. En la provincia de Buenos Aires lo mismo, hay pase a planta, hay una política de no cierre o reducción de ministerios, o sea, los municipios... Sí, es muy cierto que... Es muy diferente en el orden nacional con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Y vos sabés que le debe billones de pesos de hecho, el gobierno nacional a la provincia, y eso también nos afecta a los municipios. No, yo no tengo duda de eso. Lo que sucede es que si yo me pongo en abogado del diablo, te podría decir desde el gobierno nacional tenemos déficit cero, que es lo que manifiesta el gobierno en función de toda esta... los remedios a los jubilados, haciendo negocios turbios con los discapacitados, y haciendo todos los chanchullos habido y para ver. Si yo tengo un pendrive o vos tenés un pendrive, le solucionamos el problema a los trabajadores municipales o en general. A ver, decime. Recién él habló de la salud. Nosotros, de 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 5 tenemos obra social propia, entre los cuales nosotros tenemos obra social propia. Y la verdad, un desastre lo que han hecho con nosotros. Nos han sacado el SUMA. El SUMA nos representaba a nosotros toda la medicación de 3.800 personas. Y nos sacaron el SUMA, en realidad no sacaron el SUMA, restaron un 95%. Y esto fue ya hace 1 año y medio. Y nosotros, seamos realistas, hasta hace 5 meses veníamos con la obra social espectacular. Ahora, la verdad, venimos de problema en problema para tratar de cubrir las operaciones, para tratar de cubrir las prótesis, todo, porque cada vez nos sacan más. ¿Y quién le saca? En realidad, en esta fue el gobierno nacional. Cuando sacó, te estoy hablando de la reducción del 95%. Un subsidio que teníamos las obras sociales que no éramos con fin de lucro. Cerrame en 2 palabras con lo que quieras decir. En realidad, que el compañero municipal se quede tranquilo de 3 de febrero, que está bien representado y que vamos a seguir peleando por tratar que no nos discriminen más con el salario. En eso estamos viendo ver cómo conseguimos otras bonificaciones, porque también entendemos que bajan la directiva del gobierno nacional, que no se puede subir más, porque vos fíjate que todos están en el 1%, le dan 1,5%. Nosotros el último aumento de este mes fue el 6%, pero cobramos sueldo de miseria. Y yo lo siento eso como una discriminación, pero estamos trabajando para tratar de solucionarlo. Pablo, cortito, cerrame vos en el caso tuyo. No, la unidad del movimiento obrero,
para ponerle un freno a este gobierno negacionista, ajustador, fascista. Por eso, y nos hacemos solidarios con Abel Furlan, que es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que está intervenido a la UOM, o sea, se atrevieron a intervenir. Puede ser que intervengan gastronómico también si no lo resuelven. Un gremio de la magnitud de la UOM. Y nosotros de la conformación del FRESU, que es el Frente de Sindicatos Unidos, que las tres cabezas son Rodolfo Aguiar de ATE, Abel Furlan de la UOM, porque él sigue siendo de la UOM, porque más allá de que esté intervenido, y Daniel Jofra de Aceiteros, que son las cabezas de los gremios más combativos que estamos peleando por ponerle un freno al gobierno de Miguel, junto con la 2CTA, porque nosotros somos de la Central Obrera de la CTA. Te agradezco, Pablo. Muchas gracias. Decirle a Furlan que venga a Stellantis, porque empleados lo están buscando también a los sindicalistas de ahí. Está bastante complicado. Vamos a una pausa y continuamos con el aciertos y errores del día de hoy. Bueno. Si querés abrir un comercio, una empresa o pyme en 3 de febrero, no te cobramos por habilitar. Y te decimos gracias, porque menos impuestos es más trabajo. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Más de 50 años de trayectoria, acompañando a las familias en cada paso, para hacer realidad el sueño de la casa propia. Construimos tu futuro. El dengue no espera, no. Elimina el agua, usa repelente. No dejes baldes ni cosas de más. El agua estancada, hay que eliminar. Hervir resillas, mantén todo bien. En San Martín nos ponemos al frente. El dengue no espera, no. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, una ciudad, 3 ídolos, 2 pasiones y entre todo eso, vos. Vení a YPF, raspá y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Una heladería con una trayectoria de 50 años en el mercado. Los Amores, un negocio rentable, con más de 120 sucursales en todo el país. Invertí en tu presente y futuro. Franquicia Los Amores. Súmate a Los Amores. Continuamos con este aciertos y errores del día de hoy, varias noticias de la semana. Vamos a hacer la presentación como lo hacemos habitualmente en otro bloque, pero con la misma intención. El Mercado Libre es la primera empresa en adherir al RIGI en la municipalidad de 3 de febrero, ¿no? Esto implica que ese municipio va a acompañar a la inversión de la empresa con una tasa
fija, creo yo, por un tiempo indeterminado, algunos dicen de 10 años. La posibilidad, digamos, es muy buena para aquel que viene a invertir una suma estipulada. Creo que Mercado Libre va a ver, lo tengo acá. El monto que va a adherir es por 30 años y son $10 millones lo que va a invertir esa empresa ahí, que implica también mayor cantidad de empleados, con una cantidad que va a ser del propio distrito. Y este RIGI es el RIGI anterior, no el que se está debatiendo en este momento en el ámbito de 3 de febrero. Por otro lado, la provincia reclamó el aval del gobierno nacional para créditos internacionales destinados a infraestructura. Esta medida la llevó adelante el actual ministro de Infraestructura de la provincia, estoy hablando de Gabriel Catopodis. Es un aval lo que le está pidiendo, que avale el préstamo que posiblemente la provincia gestione con entidades internacionales. No viene desde el gobierno nacional este aval, pero sí lo han obtenido otras provincias, lo que significa que obviamente las políticas están destinadas a acompañar a aquellos gobiernos, o al menos a aquellas gestiones que comulguen o que acompañen la política del gobierno nacional. Y por último, La Libertad Avanza retiró un proyecto para desregular el sector inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Nosotros habíamos hablado la semana pasada, hace un par de semanas atrás, con el presidente o vicepresidente de Martilleros de General San Martín, estoy hablando de José María Sacco, en donde ya había una oposición muy firme por parte de los martilleros para esta posible desregulación. La desregulación que sí se retiró en la provincia de Buenos Aires no es la misma que aún no han tratado dentro del ámbito nacional en el Congreso. No se sabe todavía si van a avanzar, pero bueno, son algunas de las cosas que están sucediendo por estos lados. Ya me acompaña del otro lado, vía Meet, el abogado, Alberto Pepe Palacio, que es el querellante de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia en la causa de los fusilados de José León Suárez. Hace un par de semanas nosotros ya habíamos dado esta noticia como una de las semanas y finalmente hay que decir que los fusilamientos de José León Suárez, que se estaban llevando adelante en un juicio ahí casi en el mismo lugar de los hechos, fueron caratulados de crímenes de lesa humanidad. Antes que nada, Alberto Pepe Palacios, gracias por hablar un ratito con nosotros. Contanos un poco cómo fue esto, ¿no? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por llamarme. Bueno, la verdad que la semana pasada y el lunes hemos vivido unas jornadas muy históricas, que creo que las calificamos muy bien históricas, porque después de 70 años pudimos ir a un juicio en el marco de la verdad, con consecuencia de fallecimiento de los autores responsables de los hechos, crímenes cometidos por esa dictadura del 55, y un hecho histórico que fue entonces desarrollar un juicio oral y público luego de una instrucción, de una reunión de pruebas que pudimos hacer en una etapa durante 4 años en el Juzgado Federal número 2, y finalmente poder ir al juicio donde, como muy bien vos lo dijiste, estos crímenes fueron considerados de lesa humanidad y también se determinó las penas que le hubieran correspondido a cada uno de los autores de estos crímenes y que hubiera sido de prisión perpetua, de cárcel común y de cumplimiento efectivo. Es cierto, pasados 70 años, el acto reparatorio fundamental para las víctimas es una sentencia judicial. No se dio en esa oportunidad, pero se dio en esta, que significa un hecho muy importante igual para las familias y en general para toda la comunidad, porque al ser calificados de lesa humanidad implica que el daño recibido no solamente afecta directamente afectó a las víctimas y sus familias, sino que afectó a toda la comunidad que se sintió perseguida, se sintió detenida en forma arbitraria,
que se sintió maltratada, violentada por ese gobierno dictatorial a partir del 55. Así que estamos muy contentos, a pesar del tiempo transcurrido con la sentencia obtenida, y consideramos que es un hito fundamental de la democracia, que un órgano del Estado, de un órgano republicano, de la Constitución, se expida en ese sentido, nos parece algo fundamental en estos tiempos. Bueno, hay que aclarar que estos fusilamientos sucedieron en el año 1956, digamos, durante el gobierno de Eugenio Aramburu. Y, a ver, si bien es cierto que, como bien vos decías, fue un hecho histórico, también hay que poner en valor que se está llevando adelante, más allá del tiempo, en un momento muy particular, que es el que está atravesando la Argentina. ¿Vos los ves también así, digamos? ¿Crees que cobra mayor valor debido al momento? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que las dictaduras y algunas etapas de gobiernos democráticos han intentado envolver en un manto de olvido y de impunidad estos hechos. Y a veces existen determinados personajes que aparecen en el marco de la democracia por el voto popular y que niegan la verdad de lo que pasó, de lo que ocurrió. Y entonces, ante esas circunstancias que conocemos, que son muy manifiestas, esas expresiones por algunos integrantes en particular de este gobierno nacional, que surjan estos juicios en el marco, como decía antes, de un organismo, un poder del Estado democrático, la Constitución, y se expida y dejen una sentencia a la verdad de lo que pasó. Eso es algo muy importante. Y creo que para tomar conciencia la comunidad de que no podemos aceptar actitudes negacionistas y que la verdad lo que ocurrió es esta, plasmada en una sentencia, bueno, yo creo que son hechos muy importantes, ¿no? Para estas generaciones, para las generaciones futuras, para los pibes y pibas que estudian en los colegios, que están estudiando en distintos espacios curriculares Operación Masacre, y que fue un elemento central de prueba en este juicio oral y público, bueno, es algo trascendente. Así que estamos muy satisfechos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Te voy a contar algo que por ahí yo quiero poner también un poco en valor desde lo que tiene que ver con la profesión, ¿no es cierto? Esta investigación obviamente se basó mucho en un libro que es Operación Masacre, como vos manifestabas, hecho por un periodista, Rodolfo Walsh, ¿no? Y este programa lleva el nombre gracias al prólogo, en donde una de las partes dice: lo que para ustedes son aciertos, para nosotros son errores. Es por eso el nombre, ¿no? Viene a cuenta, ni más ni menos, porque también hay que poner en valor el periodismo, ese tipo de periodismo que está muy lejano de lo que se está haciendo por estos días y lo que uno ve a menudo, lamentablemente, ¿no? Sí. No sé si en el caso vos transcurriste obviamente como abogado de los familiares, ¿cuál era la manifestación que muchos de ellos tenían, ¿no? Porque son familiares. Sí, bueno, la verdad que, bueno, es cierto, la lucha de los familiares es que también posibilitó llegar a esta instancia. Los familiares todos los años hacían un recorrido sobre para fortalecer la memoria, pedir por la verdad y pedir justicia aquí en los basurales de José León Suárez, haciendo homenajes a sus familiares, pero sobre todo pidiendo justicia y que la verdad quede establecida institucionalmente por un órgano del Estado. Y bueno, la lucha de los familiares tuvo esta oportunidad de poder plasmarse en un juicio, ¿no? Y también de la militancia peronista y no peronista, yo de la militancia popular también, porque, como decía al principio, todo el pueblo tiene que haberse sentido afectado por estos hechos aberrantes cometidos por la dictadura. Los bombardeos del 55, de junio del 55, que también integraron los fundamentos del veredicto de la jueza. Es algo muy interesante, porque considera en lesa humanidad el inicio de ese
estado represivo, de esa planificación para reprimir al pueblo desde los bombardeos del 55. Pasa, por supuesto, por el golpe del septiembre del 55 y abraza fuertemente la situación ocurrida el 9 y 10 de junio del 56. Pero, entonces, lo que pasó... 15.800 kilos de bombas arrojaron sobre Plaza de Mayo, sobre una población indefensa. Es el único caso donde la Fuerza Aérea de un Estado arroja la cantidad de bombas sobre una población civil indefensa, su misma población con ciudadanos indefensos. Un microescolar que iba a visitar la Casa de Gobierno le cayeron una cantidad de toneladas de bombas y murieron una cantidad de chiquitos. Eso quedó en absoluta impunidad. Entonces, la verdad que esos hechos, sumados a lo que fue objeto de este juicio, los fusilamientos del 56 y además los restos de los fusilamientos que se produjeron en distintas partes del país, dan un marco de absoluta bronca y necesidad de una reparación por el Estado en algún momento determinado tenía, sin duda que llegar, ¿no? Corregime si no es cierto, hay un sobreviviente de esos fusilamientos que en definitiva gran parte del libro está basado en él, ¿no? Sí, hay un sobreviviente, Juan Carlos Libraga, que declaró, pudimos proyectar su declaración, que la envió al juzgado por escrito y a su vez se ratificó a través de una entrevista que él le dio a un investigador hace 1 año y medio atrás, 2 años, Alejandro Inchaurregui, y que siempre fue coincidente con lo que pasó. Él no era militante peronista, era un muchacho, amigo del barrio, que, tenía una cita cerca del lugar y para pasar un momento agradable con los amigos, fue a escuchar la pelea y a jugar un ratito las cartas mientras hacía tiempo. Y él sobrevivió increíblemente, pero no solamente en este juicio pasó algo muy especial, algo que él prácticamente no llegó a contar en su totalidad. Él, luego de salvarse del fusilamiento tentativo por parte de los represores, es trasladado, él mismo llega de casualidad con la ayuda inclusive de un policía que lo ayuda lo acerca hasta el hospital Castex de Perón, que era de San Martín, y al día siguiente lo va a buscar una comisión policial y lo lleva a un lugar clandestino, que en principio sería la comisaría de Moreno. Y ahí es torturado, maltratado, violentado, hasta que el padre llega a través de un familiar gendarme a darse cuenta dónde está, a conocer dónde está, y recién ahí logran de alguna forma blanquearlo y trasladarlo a la cárcel de Olmos, ¿no? Y ahí puede recomponer un poco su vida, su salud, hasta que un abogado muy militante, de mucho compromiso, logra interponer una acción judicial y pueda liberar. Así que, Alberto, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Ha sido muy claro y felicitaciones, digamos, porque no es menor el logro que has tenido vos y todos aquellos que vienen recurriendo a la verdad, a la memoria y a la justicia. Gracias. No, gracias a ustedes, Enrique, felicitaciones por el programa y a disposición. Gracias, abrazo grande para todos. Gracias. Los fusilamientos de José León Suárez fueron una serie de ejecuciones clandestinas de civiles perpetrados por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu el 9 de junio de 1956. El hecho fue inmortalizado por Rodolfo Walsh en su obra Operación Masacre, que es un libro que si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Nosotros vamos a una pausa y ya nos metemos en el último bloque de Aciertos y Errores del día de hoy. Último bloque de Aciertos y Errores, me acompaña la querida doctora Amelia Franchi,
Franchi. Es Frankie en realidad, gracias. Franchi, ¿viste? Lo dije bien, ¿no? ¿Sabes? Porque estoy con los apellidos de hace bastante, ahora con la selección, que los Chelsea no es los Chelsea, es los Celso. Claro, la CH se pronuncia aquí. Ah, por eso. Frankie. Entonces, bueno, lo dije bien. Quizá y tú. ¿Viste? Así que sin querer, acá estamos. Aprendiendo idiomas que jamás aprenderemos del todo. ¿Cómo andás, Doc? Yo muy bien. Te quería comentar algo. A ver. Me pareció fantástico escucharlo a Pepe. Y hoy a la mañana fue declarado de interés legislativo este juicio, que se declaró crimen de lesa humanidad. Esta mañana en el Consejo en el Honorable Consejo de San Martín fue declarado de interés legislativo. Es importantísimo. Así que... No, tal cual. Aparte me parece que es interesante, insisto, yo se lo planteaba a él, por los momentos actuales, ¿no? Llevar adelante un juicio de esta envergadura, digamos, no es poca cosa, ¿no? Y aparte es muy clarificante en un montón de cosas, ¿no? Cuando él manifiesta lo que pasaba en esa Plaza de Mayo en el año 1955, que obviamente muchos de nosotros no estuvimos, pero se sabía. Nada, los relatos, según quien te lo cuente, me parece que no sé. Bueno, hablemos de algo. Y ahora como estamos en este mundo y en este país, y vamos a hablar de salud. Dale, de salud pública. No. ¿Qué pasará de salud pública y esto? Bueno, mira, te cuento. Esta semana es la semana de la prevención del VIH, en el sentido de que es la semana para hacer los testeos. ¿Qué significa testear? Significa que podés ir a todos los lugares que se hacen el testeo, es público, es gratis, y lo que se hace es tomarte una muestra, hacerte el análisis en el momento, y si llegas a tener un VIH positivo, entonces ahí se te habla, se te plantea la situación y podés entrar al tratamiento. ¿Cuántos? Esto pasa en todos lados, en la Argentina. 3 de cada 10 personas tienen VIH. 140.000 personas en nuestro país. Y un 13% no lo sabe. Y más o menos se detectan 6.900, 7.000 por año, nuevos. Así que es una cifra que la podés adaptar de acuerdo a cada provincia. Pero básicamente en Argentina ese es el valor, ¿no? 6.900, 7.000 por año, el 13% no sabe que lo tiene, y la cifra que hay son 140.000 pacientes con VIH. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo es la transmisión? Vía sexual, ¿no? La transmisión... ¿Ustedes se acuerdan de la época rosa, cuando empezó esto del VIH? ¿Se acuerdan que planteaban que era solamente para personas homosexuales? No es así. En realidad, en este momento ha habido chicos, porque pasó toda una época. Se detectó el VIH, se empezó a estudiar, empezó a haber medicamentos, pero mientras tanto, si había embarazadas que tenían VIH y no lo sabían, el bebé nacía con VIH positivo. Claro, y ya era un futuro transmisor. No, pero además de eso, un chiquito con VIH era una cosa un poco dramática. ¿No? Y no te quiero contar algunos trabajos de investigación que se realizaron con eso en África, pero si querés después te lo cuento. Pero el tema es que la transmisión es por vía sexual, también la vía sexual de cualquier tipo de situación sexual, o sea que podés tener varios lugares donde puedas contagiarte. No es por saliva, pero sí es por contagio sexual. ¿Qué es lo que hace esta detección? Hace que vos puedas prevenir, promover la prevención de que no tengas y que además te tengan que tratar. Y ahí acá viene el conflicto en salud pública. El problema, ¿no? Acá está el problema. Lo que en otro momento... A ver, porque ha tenido, por lo que uno entiende, distintas etapas. Yo lo relaciono... Claro. Hubo un actor muy famoso. ¿Cuál fue que...? No me acuerdo. No, era un actor muy famoso que había tenido... Pero después yo lo relaciono mucho con la música y con el rock, digamos, ¿no? ¿Por qué? Freddie Mercury dicen que tenía un motivo de... Pero bueno, vos fíjate. Freddie Mercury, más acá también muchas versiones acerca de Federico Moura, integrante de Virus, que también falleció
causa del VIH. Claro, y todos aquellos HIV. miles de personas que no conocemos. No, tal cual, pero estoy hablando de lo que aparece, claro. De lo que apareció. Pero vos fíjate que fue el proceso, se hicieron la medicación. Por eso decía etapas, porque entiendo que en ese momento fallecían porque no tenían forma de curarse. Claro, exacto. ¿Entendés? Entonces, exacto. Había muchos fallecidos. Vos sabés que para trabajar esto con las embarazadas, con los bebés que nacían y demás, se empezó a trabajar con las drogas, se detectó que mujeres embarazadas, vos detectás el VIH, le das el tratamiento y el bebé con determinadas circunstancias a nivel obstétrico nace sin VIH. Nace sin VIH, qué bárbaro. Sin VIH. ¿No? Y eso son cosas increíbles, salvo lástima que hubo un trabajo de investigación que se hizo en África a sabiendas que si vos tenías VIH, te daban la medicación desde el primer trimestre y el bebé nacía sin VIH, han hecho el 50% y el 50%. Le daban al 50% y al otro 50% no, y eso es grave. Digamos, desde el punto de vista ético, es muy grave hacer una investigación así, fue muy criticada. Lo que te quería comentar... O sea, te investigaban, comprobaban que tenía y no te dan la medicación. Ya sabiendo eso, ponían... A una parte sí y a una parte... En África, sí. Medio, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de investigación. ¿Viste? Eso, como en la época de... en la época de Hitler, donde cuando pasó todo lo de los judíos que mataban y hacían experimentos con ellos, pero experimentos muy feos, que realmente nada de ético. Pero bueno, es otro tema que algún día si querés lo charlamos y que tiene que ver con la bioética eso. Bien, ahora te cuento, si vos tenés un VIH, ¿qué necesitas? Que te traten. Claro, si no tenés obra social, no tenés ningún tipo de recurso, es un derecho del paciente que reciba tratamiento. Es un derecho que la salud pública te lo dé. Y en este momento bajaron, no salió la ley existe, pero bajaron un 40% de la gente que trabajaba en el programa HIV, tuberculosis, sífilis y enfermedades infectocontagiosas, ¿no? De el achique del Estado que hablábamos en el primer bloque, digamos. No sé si lo hablamos en el primer... Es así. ¿Vos sabés cuánto bajó la cantidad de profilácticos que se da para repartir en los públicos, en los hospitales y en todos lados? Bajó porque no se da, digamos. No llega. Entonces las provincias se encuentran en la situación de tener que evaluar cómo hacer para poder cubrir eso. Pero si yo te cuento que de millones de pesos bajaron de 38 millones para, por ejemplo, prevención con profilácticos o con la medicación que tiene que ver con el preventivo. Yo me pincho un dedo, claro, con un paciente HIV, tengo que tomar la medicación. Bueno, bajó de 38 millones en el 2024 a 15 millones en el 2026. Claro. Eso por un lado. Se bajó mucho la propaganda. No se habla, no se hace propaganda en ningún lado, se bajó muchísimo. No se puede creer lo que está pasando porque estamos lastimando a la sociedad. Entonces la salud pública acá tiene mucho que ver. Y tenemos que tener, porque también bajaron la cantidad de medicamentos. ¿Vos sabés qué hacen los VIH en los hospitales y en todos lados? Van y retiran su medicación. Que no la tienen. Su tratamiento, que está muy pobre en este momento. Así que bueno, nada, pero a cuidarse, a hacerse el testeo, porque es muy, muy importante. Si vos te tratás, quedás indetectable con el virus. Así que hoy en día es un tratamiento crónico, pero excelente. No es mortal, pero hay tratamiento. Así que bueno. Amelia, la verdad que te agradezco mucho. Estamos en un momento bastante complicado. Me parece que la salud va a dar mucho que hablar para adelante y lamentablemente no creo que sean buenas las noticias que tengan que ver con esto, con la salud, digo, ¿no? Al menos la salud pública, ¿no? Estoy hablando. Aumentó la sífilis. Nada. Y hay lepra también. Por suerte. Buenas las noticias. Nosotros queremos terminar el Aciertos y Errores con estas buenas noticias. No sin antes desearle un feliz cumpleaños al hombre que por ahí nos puede hacer feliz, aunque sea por un ratito. Nos está haciendo feliz en estos días de Mundial de Fútbol. No está nada mal festejarle el cumpleaños y que festejemos algo todos. Nos vemos la semana que viene con más Aciertos y Errores. Han sido muy amables por estar del otro lado.